oso gustora parte hartuko dugula lasterketa hontan ditugun baliabideak mahai gaineratuz. Besteak beste, Beñat Elzoren heriotza gure herrian oso sentitu izan zelako. Bere adinagatik, pertsona oso ezaguna zelako herrian, eta sortutako edo nola gertatu zen, ez? Azkenean kirola egiten. Eta COB bere irudia eta bere pertsona gogoratzeko kirol froga bat antolatzen. Eta horregatik nik bere lagunei ere eskertu nahi diet egiten ari diren alegina, ze uste dut azkenean Beñat gertatutakoaren ondoren jende askok parte hartuko dula lasterketa hontan eta bere irudia gogoraraziko dugu. Eta aurrean esaten nuen bezala, bi helburu nagusi ditu. Lasterketa alde batetik, lasterketa bera antolatzea eta kirol proba bat antolatzea. Eta bigarrena da, San Filiporen gaitzaren inguruan dirua biltzea. Badakigu gaitza hau ze ondoriek dituen gure gizartean orokorrean, eta nik uste dut helburu solidario hori edo gorepatu behar dugula. Eta nola esan dudan oso labur esango naizela, izildu ingo naiz, eta pasako diot hitza Imanoli. Egunon eta eskerrik asko etortzeatik. Dena dakizuten bezala, hurrengo azaroak batean Beñat juntzela surte bat ingo du, eta lagun batzun artean erabaki genuen polita izango zela aniversario bezala karrera bat egitea lagunen artean. Lasterketa egiterako orduan juntatu ginen lagunak eta ordu da genekan ze lasterketa mota egin. Genekigun mendikoa izango zela, baina gogorra ez genekigun ze klasetako karrera egin, eta azkenean erabaki genuen 10 kilometrokoa egitea irekiago izateko eta alik eta jende gehiak parte hartzeko ahal izatea. Lasterketa diseinatzerako orduan jendearen komodidade aldetik erabaki genuen kirolkaitik atera eta faro alderaka jutea. Eta, azkenean atera zaigu hor mixto bat, badaka asfaltoko terreno bat dexente, eta gero faro atzetikan ere bai sartzen da, urban trail edo deituko dugu. Olako lasterketa bat prestatzeko, klub baten izenean parte hartu behar izan dugu, eta Biosnar Triatloi klubari eskatu genion, laguntzeko preste egongo ziren, eta problemik gabe beraiek laguntza voluntarioak eta izena utzi digute, eta hori, eskerrik asko mendikan ere bai. Eta, gero karrera ere planteatzerako orduan, nahi genion sentido bikoitz bat eman karrerari, eta erabaki genuen ateratako diru guztiakin kausa solidario batean laguntzea. Eta orduan gutako batek ezagutze zuen San Filipo gaixotasuna eta esplikatu zigun, eta erabaki genuen dirua San Filipo gaixotasuna ikertzeko destinatzea, ez? Gero kolaboradoreak eta voluntarioak eta nahiko harritu gaude herriak nola ari den erantzuten karrera antolatzeko orduan, ez? Kofradiak diru laguntza garrantzitsu bat eman digu, eta Elektrofrio, Hart, Agritans, eta beste hainbestek ere bai diru laguntza asko eman dute. Gero voluntarioak ere bai jende asko ari da ditzen, eta jende asko ari da laguntza ematen, eta nik uste dut karrera egunean jende dexente egongo dela laguntzeko prest. Karrera goizeko 11etan izango da, kirolkaitik, eta hori 10 kilometroko rekorrido egingo du, faro atzetikan sartuz, eta gero ere bai, erabaki genuen familientzat ona izango zela, txikiak ere bai parte hartzeko, eta karrera paralelo bat egin dugu, kilometro terdikoa gutxi bera bera, kirolkaia inguruan. Eta hori, karrera hori 12 terdiak aldera izango da. Eta,
kontu korronte bate bai badugu karreran parte hartu ezin duenentzat, baina lagundu nahi duenentzat, eta gero kirol probak horrian eta jakinaraziko dizugu zein den zenbakia, norbaitek dirua jarri nahi baldin badu. Eta ez dakit, San Filipo, zer da San Filipo, hori hobeto Gloriak igual esplikatuko du zer den gaixotasun hau, eta hori. Nik erderaz egingo dut. A mí me gustaría, San Filipo es una enfermedad rara y me gustaría empezar con una reflexión. Es muy difícil encontrar una persona con San Filipo en nuestro alrededor. De hecho, en Euskadi hay 7 personas con San Filipo, pero es muy difícil encontrar también una familia que no tenga a alguien con una enfermedad rara. Y eso es, si miráis a vuestro alrededor enseguida os daréis cuenta, igual no tan dramática como San Filipo, pero siempre hay gente alrededor nuestro con enfermedades raras. Por eso es importante que nos demos cuenta de que es importante investigar en enfermedades raras y buscar soluciones. De hecho, en España se calcula que hay unos 3 millones de personas con enfermedades raras. ¿Qué es San Filipo? San Filipo es una enfermedad hereditaria. Los 2 padres tienen que ser portadores del gen mutado. Entonces es difícil que se dé esa conjunción. Luego esos niños nunca van a llegar a la edad adulta, por lo tanto no van a tener hijos. ¿Qué ocurre en San Filipo? En San Filipo lo que ocurre es que falta una proteína, o sea, tienen una mutación en un único gen, y falta una proteína que lo que hace es eliminar compuestos tóxicos de las células. Entonces, cuando estos compuestos tóxicos se acumulan en una célula, la mata. Entonces, las células del organismo son más o menos sensibles, depende de qué tipo sean, y las neuronas son quizás las más sensibles. Entonces, estos niños nacen normales, es un niño perfectamente normal, y a los 3 años, más o menos 3, 4 años, depende del niño, empieza a sufrir una ralentización, empieza a perder capacidad de aprender, empieza a perder movilidad. Algunos se vuelven hiperactivos, otros empiezan a sufrir ataques de epilepsia, hasta que el médico se da cuenta de que este niño tiene una enfermedad genética. Suele pasar alrededor de 2 años. Primero les tratan de absolutamente todo lo que se les ocurre, hasta que empiezan a tener unas características más parecidas a San Filipo, que es una cabeza muy grande, algunos rasgos que los definen. Como os digo, empieza como a los 3, 4 años, a los 6, 7 años ya estos niños normalmente ya han perdido toda capacidad de aprender, de reconocer incluso a sus familiares, y esto va en progresión hasta que dejan de poder comer, de cualquier actividad, digamos, normal para nosotros, y a los 15 años suelen morirse. Es verdad que hay algunos casos extraños que pueden llegar a vivir más tiempo, fundamentalmente porque la calidad de vida que tenemos ahora es bastante buena, y pues los médicos más o menos los pueden manejar. Pero ya os digo que a partir de los 7, 8 años estos niños ya prácticamente no reconocen y no pueden hacer una vida normal. Existen posibilidades de curar a estos niños ahora, y de hecho los ensayos clínicos van a empezar este año. Consiste en administrar este gen que les falta utilizando un virus que no produce ninguna enfermedad, porque le quitamos todo lo que tiene de virus, solo le mantenemos, digamos, lo que está por fuera. Entonces, con estos virus nosotros podemos llegar a las neuronas y podemos eliminar esos compuestos tóxicos que os decía. Esto se hace muy bien en ratones y funciona fenomenal. El problema ahora es llegar con esos virus a la clínica y poder pinchárselos en estos niños. Como ya os adelantaba, en el principio del 2015 se empezará el primer ensayo clínico, que no quiere decir que vayamos a curar, simplemente quiere decir que lo vamos a probar y vamos a ver si es seguro. Yo espero que sí, pero como sabemos ya todos, estos ensayos son carísimos, y por eso es necesario intentar recoger la máxima cantidad de dinero posible para poder llegar a todos los niños que tienen esta enfermedad, en el caso de que, desde luego, en el primer ensayo veamos algún beneficio, ¿no? Entonces,
Bueno, guk ufrai aldetikan, ez dut esango errazen egin dugunik, diru jartzia, diru pixar bat, laguntza aldugun moduen ez, baina hemen jende asko da beste lan asko induna, eta horiek eri eskarrak emate baita ere. Eta, Beñate izan, ezaguna gendun, gehien bat, arrauna mundu nibitzen zalako, eta gofradiak harreman handia dulako Hondarribia Argono elkartekin, eta asko aposten gera hori ospatzea, eta ia beste urtetan ez egitzen den ospatzen orten bezala, eta, gloriak esan duen bezala nik horredia gutxi esatia dakat, bakarra esan, hori, pentsatzu dela oso ondo inbertitutuko diru bat izango gola. Eta besteik ez, gofradia aldetikan, eskerrik asko. Ya que Beñat era un chico deportista, un amigo deportista y le gustaba hacer deporte entre amigos, pues qué mejor manera de recordarle pues haciendo una carrera que puedan salir pues, los amigos y la gente del pueblo. Sí, a ver, el recorrido consta de 10 kilómetros, saldrá desde el puerto deportivo, tirará hacia el faro por el Bidegorri y justo cuando empezamos ya a subir se meterá hacia la playa de los Frailes, por Talaya Videa, bordearemos el faro, subiremos otra vez al parking del faro y de ahí otra vez nos metemos por la pista y por la Atalaya Videa después de pasar la depuradora y hasta más o menos un poquito antes, o sea, un poquito más adelante que Cornuts, una cala que hay ahí. Tiraremos para la izquierda y nos juntaremos con la pista de arriba y volveremos para atrás, hacia el faro otra vez. Antes de llegar a la depuradora, nos meteremos entre pinos para arriba por una senda pequeñita que hay y apareceremos en el caserío Atalaya. Y de ahí, por la pista de hormigón que hay, ya bajaremos directamente al faro y volveremos por el mismo camino por donde hemos venido hasta el faro, por Talaya Videa, Playa de los Frailes y la recta del puerto. Ahí. Sí. Sí, a ver, no es una carrera fácil, no es una carrera para que haga todo el mundo como sería una San Silvestre, por ejemplo, pero tiene un punto más de exigencia, porque ya te metes en cuestas y todo eso, pero yo creo que con una mínima forma física y con un poquito de preparación, yo creo que no va a haber problemas. Es dura, pero teniendo en cuenta que es por el monte y eso, pues no, tampoco no creo que sea imposible. No sé. Pues, a ver, cuando estuvimos pensando los posibles recorridos, teníamos el inconveniente de que tenía que ser 10 kilómetros para que todo el mundo pueda participar, pero luego también estábamos limitados en el sitio de dónde empieza la carrera. No queríamos mandar a 200, 300 o 400 personas al faro porque habría que mover muchos coches y mucha historia. Entonces, por comodidad para el que corre y para el que ve también, pues decidimos poner en el puerto deportivo pues para que los bares tengan clientes, para que la gente que va a ver la carrera tengan bares y para que esté el polideportivo que nos ha cedido las duchas, pues para que todo sea mucho más cómodo. El inconveniente es que eso, pues ya te comes 4 kilómetros de asfalto antes de entrar en el monte, pero bueno.